Vamos a orar. Padre Santo, tú en tu infinita gracia, Señor, y sabiduría, como lo dice tu palabra, Señor, nos diste la posibilidad, Padre, de conocerte y de acercarnos a ti mediante la fe, Señor Jesús. Porque creemos en ti, porque tenemos esa fe, Señor, porque creemos que eres un Dios vivo, un Dios de amor, un Dios grande, poderoso, Señor. Gracias por todo lo que has hecho y has obrado en la vida de cada uno de estos hermanos que se encuentran aquí, Señor. Que sé que si están en este lugar es porque tú has obrado en ellos, Señor, y has puesto que tengan sed de ti, Señor, que su corazón y su alma te anhelen, Padre. Gracias porque no solo guardaste esta palabra para los tiempos antiguos ni para los apóstoles, sino que por tu gracia fue compartida con nosotros, Señor, para alcanzar la salvación y poder llegar a ese lugar que tanto anhelamos llegar, Padre. Gracias, Señor, porque has permitido que hoy estemos en este lugar, pero sobre todo gracias por habernos perdonado, Padre. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, así como decía el pastor, ayer fue un día maravilloso. Fue un día maravilloso y quien alguna vez ha experimentado la gracia y el sentir el Espíritu, me entenderán. A veces no hay palabras para describirlo. Yo he pasado por muchas situaciones en mi vida. Y durante tantas situaciones que he pasado, siempre me aferré a juzgar a Dios. Y desde mi ego, desde mi ignorancia, a decir, ¿por qué me pasa esto si yo no soy mala? Yo no he matado a nadie, yo no robo, yo no le hago daño a nadie. Pero esto hace parte del ego que tenemos en el corazón. Porque no nos damos cuenta que hacemos las cosas solamente porque se nos da la gana. Porque es así. No le pedimos permiso a Dios cuando vamos a tomar una decisión. No le preguntamos si esto que estamos haciendo está bien, si es lo que Él quiere que hagamos. Simplemente lo hacemos y tenemos, perdóname por la palabra, pero somos tan descarados que decimos, es que es la voluntad de Dios. Y no lo es. No es así. Mire, mi testimonio parte desde que yo salí de Colombia, ¿sí? Quienes me conocen en Colombia saben que yo no tenía la necesidad de venirme para este país. Simplemente un día me dijeron, ¿por qué no te vienes para acá? Y yo dije, sí, pero no le pregunté al Señor si era su voluntad, ¿cierto? Simplemente le dije a mi esposo, si te quieres ir, vente, si te quieres quedar, quédate, pero yo me voy con mis hijas. ¿Por qué? Porque ellas siempre han tenido que hacer lo que yo quiera que hagan. Y de ahí lo obligué a él venirse para acá. Pero aunque el Señor muchas veces me puso personas en el camino que me dijeron, no lo hagas, yo fui terca. Mi mamá me rogó, me suplicó, no te vayas. Tú eres profesional, fácilmente puedes conseguir trabajo acá, has tenido buenos trabajos, ¿por qué te vas? ¿Qué vas a ir a hacer allá? A lavar baños, y sin desmeritar el trabajo de nadie. Pero eran cosas a las que yo no estaba acostumbrada y ella lo sabía. Pero yo en mi terquedad y en mi necedad, no, me voy. Tenía un dinero, se lo di a una persona X para que me comprara los vuelos. Y desde ahí todo empezó mal. Yo llegué al aeropuerto de Bogotá un 20 de diciembre y vuelos no habían. La persona me mandó para un hotel, me fui para el hotel. Pasaban los días. Se llegó el 24 y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mire, en mi desesperación ya habíamos vendido todo. El negocio, no teníamos un lugar donde vivir, no teníamos ni una cama. O sea, la ropa que teníamos era solamente lo que teníamos en una mochila. No teníamos más. Y aún así Dios diciéndome, no te vayas porque no me dio los vuelos. Cuando las cosas de Dios son perfectas, todo se te da. Pero Él no me dio los vuelos. Y yo en mi necedad y en mi terquedad, se me hizo muy fácil decirle a mi familia, nos vamos por el Darién. Y sí, el día 24 de diciembre estaba yo rumbo a la selva. Y Dios allí obró de muchas formas.
de muchas. Tuvimos que ver personas muertas, tuvimos que pasar mucha necesidad en ese lugar. Pero Dios, a pesar de mi terquedad, siempre estuvo ahí acompañándonos y guiándonos. Pero no se imaginan el dolor tan grande que era escuchar resonar las palabras de mi mamá y pedirle a Dios un 31 de diciembre que por favor me sacara de este lugar, porque mi mamá no iba a tener paz si yo no salía de allí. Y mi mamá no sabía dónde estaba yo, porque ni siquiera tuve la valentía de decirle: mamá, me fui. No la tuve. Sin embargo, Dios en su misericordia nos sacó de este lugar. Pero aún así, seguí. Cuando yo salgo de allí, mi mamá vuelve y me dice: necesita los vuelos, yo le doy la plata, regrésese. Pero no lo hice. Seguí avanzando. Pasamos todos los países súper rápido. Pero lo más duro nos llegó en México. 2 meses, 70 días. Los 70 días más largos de mi vida. Secuestrados. Viendo cómo personas se iban y nosotros seguíamos allí, viviendo las peores humillaciones que un ser humano puede vivir. Pero ¿sabe qué? De ese lugar me dejó grandes enseñanzas. Cuando yo entré a ese lugar, mi ego seguía ahí. Yo decía: no se preocupen, mañana salimos de acá. Yo en mi ignorancia no sabía cuánto dinero estaban pidiendo. Yo decía: hasta mañana mi mamá, mi papá, mi familia pagan y ya mañana salimos de acá. El día que llegué, en mi arrogancia, ni siquiera le pregunté a Dios y le pedí a Dios. Al tercer día de ver que no había pasado nada, fue más fácil decir para mí: Dios no existe. Fue más fácil juzgarlo y señalarlo y decirle: ¿por qué me haces esto? ¿Qué te he hecho? Cuando ni siquiera le pregunté si me daba permiso de salir de mi país. Fue más fácil decirle eso. Pero aún allí, nunca se me va a olvidar. Yo todavía cargo una Biblia. De estos lugares la gente solo con lo que llevan puesto. Yo tuve la bendición de poder traerme esa Biblia. Y todos los días me arrodillaba, me acurrucaba a leerla, desde Génesis en adelante. Y entendí muchas cosas allí leyendo esa Biblia. Muchas veces me la patearon. Otras veces me decían que si me volvían a ver leyendo la Biblia, me iban a matar. Pero yo seguía aferrada. Mire, yo, para poder orar, me tenía que ir al baño, arrodillarme, y allí, solo en ese lugar, en un baño, podía llorar, podía orar. Cuando me escuchaban llorando, me tocaban la puerta y me decía: ¿qué está haciendo? Pero Dios siempre nos guardó, siempre fue fiel en este lugar. Mire, yo estando en este lugar le pedía cosas a Él y enseguida pasaban. Cosas que uno decía: es increíble. Pero pasaban, era algo de inmediato, era cuestión de 5 minutos. Y ahí fue donde Él probó mi fe. Y ahí fue donde yo me di cuenta que Él era grande, poderoso. Y le dije: el día que yo salga de este lugar, voy a dedicar mi vida a servirte y a ser testimonio de la grandeza y de todo lo que tú haces por nosotros. Porque solo Él fue el único que me pudo sostener en ese lugar. Solo Él. Solo Él. Y estando en este lugar también hubo un momento en el que sentí que fui luz para mucha gente. Porque yo, a pesar de que no me gustan las cosas de la casa, no me gusta cocinar, yo era la que cocinaba en este lugar. Y ver a esa gente cuando me veía con un plato de comida, verle la alegría, yo sentía que era luz para ellos. Y fue ahí donde yo entendí y le dije a Dios: yo sé que quizás estoy aquí siendo luz para alguien, pero necesito ser luz para mi familia. Sácame de este lugar. Y cuando de verdad pensé que ya no había nada que hacer, cuando de verdad pensé que ya todo había acabado para nosotros,
Dios obró. Dios obró, y el día que nos dijeron se van, ese día fue el día más feliz de mi vida. Y entendí que nunca me iba a separar de Él. Cuando salimos de ese lugar, llegamos a un albergue, nos dejaron en un albergue. Y la gente que ya había salido nos miraba con miedo. Pensaban que nosotros trabajábamos con ellos. Nos huían. Se quejaron con las hermanas del albergue. Le pidieron que nos sacaran porque tenían miedo de nosotros. A pesar de que en ese momento nosotros nunca le faltamos a ellos, siempre tratamos de ser buenas personas con ellos, aún así seguían atacándonos. Y ustedes no se imaginan lo que se siente pensar que si salíamos de ese albergue nos iban a volver a agarrar. O sea, eso es horrible. Sin embargo, Dios obró. Y lo que para muchos tarda 6 meses, 8 meses, 9 meses, esperando una cita, nosotros a los 3 días ya estábamos en Estados Unidos. Ya estábamos acá. Ayer, en este lugar, en la presencia del Señor Jesucristo y escuchando al predicador, me di cuenta de que todo lo que yo había tenido simplemente había sido un ego absurdo. Dejemos de pensar en que no somos malos porque no hemos matado, no hemos robado, porque no le hacemos daño a nadie, porque el ego es malo, el ego no es bueno. El único que tiene toda gloria y toda gracia es nuestro Señor Jesucristo, solo Él. Y ayer cuando yo le pedía perdón, me la arrodillé y le pedí perdón, sentí eso tan real y le dije: si me has perdonado, si realmente me has perdonado, lléname de tu presencia. Es lo único que me falta para quitarme esta carga que tengo. Es lo único que yo necesito. Mire, yo no sé qué pasó, porque lo que recuerdo son 2 cosas. Un calor, un fuego que me consumía, que sentía que mi cuerpo se quemaba desde adentro, y luego cuando me di cuenta estaba tirada en el piso. Son las únicas 2 cosas que recuerdo. Pero lo que mi corazón siente desde ese momento hasta hoy, no lo cambio por nada, ni lo cambio por nadie. Y quiero que esa paz que siento en este momento, que ese sentimiento que siento en este momento perdure y se quede en mí para siempre. Y quiero servirle a ese Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo. Quiero servirle todo lo que me reste de vida, porque mi único objetivo no es atesorar cosas en esta tierra. Es todo lo que pueda atesorar en mi alma y en mi espíritu para Él. Porque mi único fin es estar allí. Que la muerte no sea una pérdida, que sea una ganancia en Cristo Jesús. Gracias, hermanos.